Al final. Ya. ¿Estamos? ¿Nos faltó la compañera Urgalda? Ah, ¿qué tal? Ya, atención. Vamos a seguir pasando en materia. Recuerden que esta diapositiva en adelante ya no entra en la primera cátedra, que su primera cátedra es, cierto, de vuelta de su semana de pausa académica, donde ustedes van a tener un lindo y hermoso 18, en donde les voy a pedir que por favor no cambien todo el agua del cuerpo, ¿cierto?, por alcohol. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Ah, lo siento. No te puedo hacer nada. Esa era particularmente con la historia. Ya. Lo que íbamos a ver ahora tiene que ver con una parte del sistema somatosensorial que se especializa principalmente en la nocicepción, o sea, en el transporte de la información del dolor. ¿Ya? El dolor es una información que se transmitía de la misma forma que se generaban los estímulos del aparato somatosensorial. O sea, que llegaba hacia la médula, hacia la médula. Y de ahí se iba al tálamo y del tálamo al cerebro. ¿Ya? Ojo que la vía de señalización que lleva el dolor es una vía anterolateral. Eso quiere decir que al estimularse la terminación nerviosa libre con los mediadores químicos del dolor, que no sabemos cuáles son, porque los vamos a ver en fisiopatología, ¿ya? Se genera un estímulo nervioso que viaja por la neurona sensitiva y que se integra en una zona que se llama el ganglio de la raíz dorsal. Ganglio de la raíz dorsal. Este ganglio de la raíz dorsal saca su axón, ¿cierto? Y va a hacer su primera sinapsis en la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Aquí al hacer la primera sinapsis va a conectarse con una segunda neurona que se llama, ¿cierto?, neurona secundaria o de rango dinámico amplio, y va a cambiar de lado. ¿Se acuerdan que el sistema anterolateral cambiaba de lado inmediatamente al llegar a la médula espinal? Cambia de lado y se va a ir contralateral hasta la zona del tálamo en el cerebro, ¿cierto? Del tálamo hace una sinapsis y se va por una neurona hasta la corteza somatosensorial, donde se va a generar una integración final de la información sensible. ¿Estamos? En el dolor, este camino no se ve, no es diferente al camino que siempre ha tenido, ¿cierto? La información sensitiva de cualquier parte del sistema somatosensorial. Tenemos una terminación nerviosa libre que se llama nociceptor, se hace su sinapsis con la segunda neurona y de ahí se va por el tracto anterolateral hasta el tálamo. ¿Ya? Hay veces que existen ciertos tractos que vienen desde el cerebro, que son más bien motores, pero que no tienen mucho que ver con esto, que bajan y que generan una modulación sobre la respuesta del sistema del dolor. Esto es cuando se genera, por ejemplo, inhibición neuronal del dolor. Cuando uno tiene mucho dolor constantemente, nuestro cuerpo, el cuerpo de los animales, apaga el dolor de forma cerebral. Como después de tanto sufrir, uno quiere parar de sufrir. ¿Cierto? Eso puede pasar, que se llama inhibición descendente, pero no me importa para nada. En verdad, yo no entiendo por qué diablos tengo que pasar esto en esta unidad, pero lo cuento así abiertamente. Lo único que me importa del dolor es que ustedes distingan entre el dolor transmitido por fibras de tipo A versus el dolor transmitido por fibras de tipo C. Cuando el dolor es transmitido por fibras de tipo A, es un dolor agudo, rápido y bien localizado. Eso quiere decir que el animal o la persona que siente dolor sabe exactamente dónde me está doliendo. Es el dolor que ustedes sienten, por ejemplo, cuando yo vengo aquí y los pateo sin el pie. Y ustedes dicen, no, dame aquí, ¿cierto? Ya, porque saben dónde les duele. A diferencia del dolor de las fibras transmitidas por la fibra de tipo C, que se caracteriza por ser un dolor lento, apagado y muy difuso. Eso quiere decir que el dolor de la fibra de tipo C se proyecta a zonas del cuerpo que usualmente no están siendo estimuladas por el dolor. Es el dolor que se siente a nivel de las vísceras cuando un animal, por ejemplo, tiene un cólico, ¿no? O cuando un animal tiene un cuerpo extraño. El dolor no solo está en el lugar donde está el cuerpo extraño, donde se está estimulando la fibra nerviosa,
sino que se proyecta a toda la cavidad abdominal, incluso a zonas que están fuera de la cavidad abdominal. Hay veces que el dolor se puede proyectar hasta las rodillas, ¿cierto? Hasta las articulaciones de las patitas de los perros. ¿Ya? Ese dolor es un dolor que normalmente se llama dolor referido. No sé si ustedes saben qué es un dolor referido. Un dolor referido entonces va a ser un dolor que se siente en una zona del cuerpo, pero que no es la zona del cuerpo que está sintiendo, que tiene el estímulo del dolor directamente. Es un dolor entonces que yo siento porque hay un estímulo doloroso en alguna parte, pero no es precisamente esa parte la que está doliéndome, sino que es otra zona. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando hay un infarto agudo del miocardio, las personas tienen dolor originado en el corazón, pero el dolor se transmite hacia los brazos, hacia la mandíbula o hacia, ¿cierto?, en la parte inferior del abdomen. Y ese dolor obviamente no tiene un origen ni en el brazo, ni en la mandíbula, ni en el abdomen. El dolor está originado en el corazón. Entonces todos esos dolores que se sienten son dolores referidos. ¿Estamos? También las fibras de tipo C se van a asociar al dolor crónico. O sea, el dolor que persiste en el tiempo, pero que su intensidad no es muy aguda. Es un dolor que es sutil. El dolor que se siente, por ejemplo, cuando una persona se cae y le duele una articulación, lo que podrían sentir los perritos cuando tienen displasia de cadera. Entonces, esos dolores que persisten en el tiempo, que son leves, pero que son, en cierta forma, después de un tiempo acumulable, incapacitantes, son dolores de tipo crónico. Y normalmente está muy asociado al dolor visceral, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Si es que esto me hace caso. Listo. Aquí vienen las fotos porno del curso. En el cerebro, ustedes, si ven el cerebro del perro, van a notar que existe una zona específica destinada a la información somatosensorial de diferentes zonas del cuerpo. Esto es lo que se conoce como la corteza somatosensorial 1. Y fíjense que la corteza somatosensorial primaria, o 1, ¿cierto?, se encuentra justo en el giro central, justo antes de hacer la separación entre la zona, ¿cierto?, anterior o frontal versus la zona, ¿cierto?, que está hacia la parte posterior o parietal. ¿Ya? Entonces, la corteza somatosensorial es parte de la corteza parietal, pero es justo la parte más frontal de la corteza parietal. El último giro de la corteza parietal. ¿Estamos claros? El último giro antes de que se transforme en corteza frontal. Aquí vamos a encontrar, ¿cierto?, el área somatosensorial 1, que es muy particular porque el área somatosensorial 1 contiene zonas específicas, neuronas especializadas en sentir estímulos de partes específicas de la cuerpo. Ustedes ven aquí el homúnculo motor, o sea, el homúnculo sensitivo, perdón, del ser humano, en donde se ve, por ejemplo, en esta imagen del cuerpo, ¿cierto?, aumentadas las zonas del cuerpo que tienen más representación en la corteza somatosensorial. Eso quiere decir que si uno ve, por ejemplo, esta es la parte medial de un cerebro, ¿cierto?, y aquí sigue para el otro lado, ¿estamos claros? Sí. Yo puedo ver que la zona genital se encuentra en el borde más medial del cerebro, mientras que, por ejemplo, los labios, o los dientes, o la lengua, ¿cierto?, se encuentran hacia lateral en el cerebro. O sea que en la parte del giro central, ¿cierto?, hasta esta zona estamos en la cavidad oral, de ese centro tenemos las zonas más inferiores del cuerpo. ¿Sí? Entonces, el grupo de neuronas que está asociado a zonas específicas del cuerpo está representada por tamaño. Y si logran notar, entonces, en el ser humano, vamos a ver en la siguiente diapositiva en animales, ¿cierto?, las zonas que mejor están representadas son los labios, las manos, los pies y los genitales. ¿Estamos? Además de tener la corteza somatosensorial 1, que es la zona donde primero se va a recibir la información sensitiva, cuando se trata de dolor, la información llega primero a la corteza somatosensorial 2, o secundaria. Esa es principalmente el área asociada al dolor. Sin embargo, todas las áreas de la corteza somatosensorial participan en el dolor, pero esa es la zona especializada a la cual llega primero el estímulo del dolor. ¿Vamos? Es solamente especializada en la percepción del dolor. Sin embargo, también hay zonas, ¿cierto?, como las cortezas parietales posteriores, que están asociadas, ¿cierto?, a algunos tipos de dolores como los traumáticos, los
los dolores, ¿cierto?, neuropáticos que se asocian a daño en los nervios, ¿cierto? Pero esas son las dos zonas más importantes de la corteza somatosensorial. En los animales, el homúnculo sensitivo no es del todo muy desarrollado. No se sabe mucho cómo funciona el homúnculo sensitivo de los animales. ¿Estamos claros? Sí sabemos, por ejemplo, que en especies de ratones, ¿cierto? Por ejemplo, en el ratúnculo sensitivo, obviamente no se llama homúnculo, sino se llama ratúnculo, ¿cierto? Obvio, es ratón, ¿cierto? Pareciera ser que la zona más sensitiva de este animal está precisamente en los dientes, o sea, donde hay una mayor sensibilidad de las neuronas sensitivas, y en las vibrisas, que son las zonas que más representadas están. Fíjese que el cuerpo está ligeramente subrepresentado, igual que la cola, y hay un pequeño grado de desarrollo de la sensibilidad en las extremidades. En un ratón de laboratorio, esto está mucho más desarrollado en la nariz, es la zona que mejor tiene representación neuronal en el contexto somatosensorial, y donde se originan las vibrisas, ¿ya? Fíjense que aquí abajo hay otros animales como el topo, que esta es la forma del topo original, pero ustedes pueden ver que desde el punto de vista sensitivo, la nariz es lo más representado con las vibrisas de las patitas y las patas delanteras. En el caso de la rata topo de Guinea, es los dientes. Y en el topo de la nariz estrellada, obviamente su nariz estrellada, ¿sí? Eso es interesante y sumamente bonito. O sea que la característica somatosensorial es especie específica. ¿Estamos? Con eso dicho, terminamos el sistema somatosensorial y comenzamos a hablar del sistema gustativo. El gusto es un sentido bastante complejo al existir diferentes estímulos que pueden generar diferentes percepciones. Sin embargo, todos los animales tienen una característica común. Todos contienen unas estructuras dentro de la cavidad oral especializadas en la percepción del sabor, que se llaman papilas, ¿cuánto? Gustativas. Si ustedes ven la lengua de un animal, o la suya, así van al espejo y se sacan la lengua y empiezan a mirar, ¿cierto? Se pueden dar cuenta que su lengua tiene como puros cototitos chiquititos, ¿cierto? Hay unos cototitos rosados, y de repente uno entre medio de esos cototitos rosados ve unos puntitos más rojitos, ¿sí? Y si te sacaras la lengua bien atrás, podrías ver, ¿cierto?, que atrás se generan unos cototos más grandes, ¿ya? Es porque existen diferentes tipos de papilas. En la lengua, las más abundantes son las papilas filiformes. Las filiformes son las que tienen los gatos que te hacen, que te lijan toda la piel, ¿cierto? Esas papilas que tienen como pelitos, ¿cierto?, que tienen una gran conificación, son las únicas papilas de toda la lengua que no tienen receptores gustativos. Son exclusivamente táctiles. Y son las más abundantes. Las papilas gustativas, entonces, ¿qué es lo que perciben de los alimentos? No perciben el sabor, perciben la temperatura del alimento, perciben la información de la textura del alimento, ¿cierto? Cuando ustedes se echan algo gelatinoso dentro de la cavidad oral, lo sienten gracias a la presencia de estas papilas. Si es algo sólido, lo sienten gracias a la presencia de estas papilas, ¿cierto? Y también te va a percibir, te va a hacer sentir, ¿cierto?, el estado de crocancia, ¿cierto?, que puede tener un alimento. ¿Estamos? Pero no sabe. Todo el resto son papilas de sabor. En la cavidad oral vamos a encontrar las papilas fungiformes, que serían las segundas más abundantes, que son todos esos puntitos rojitos que se encuentran dentro de la cavidad oral y están distribuidas en toda la lengua. Ya las papilas fungiformes se pueden encontrar tanto desde la parte anterior hasta la parte posterior de la lengua, e incluso pueden encontrar este tipo de papilas dentro de la cavidad faríngea y en el esófago. Por eso que cuando ustedes están así como emocionados y toman mucho y después vomitan, ¿cierto? Ustedes cuando vomitan sienten el sabor ácido no solo en la cavidad oral ni en su lengua, sino que se siente que está aquí, ¿cierto?, en el esófago. Y eso pasa porque hay papilas gustativas dentro del esófago, si no es imposible, ¿cierto? No habría forma de sentir ese sabor.
¿Vamos? Luego, si ustedes se sacan la lengua para afuera, le cortamos la lengua al compañero que más habla, ¿cierto? Podríamos encontrar estas papilas con forma de vela, parte posterior, que se conocen como papilas caliciformes. Las papilas caliciformes se encuentran en la parte posterior de la lengua, junto con unas que se encuentran en el lado de la lengua, que se llaman foliadas. Si ustedes toman la lengua y meten el dedo aquí en el lado, y van hasta el fondo, ¿cierto? Tratando de llegar hasta la zona más profunda de la lengua en este lado, van a encontrar unas telitas, ¿sí? Si las tocan esas telitas, están tocando sus papilas foliadas. Ya para que lo sepan. De ahí en el interior, entonces, en la faringe vamos a encontrar algunos receptores gustativos y cosas por ahí. En general, la estructura de todas las papilas gustativas tiene la misma forma, o sea, parecida. Son más bien un surco, o sea, como una especie de presión, ¿no? Hacemos así. Por donde el alimento que ha sido molido y mezclado con la saliva entra y puede tomar contacto con un grupo de células que tienen como forma de cebolla, con pelitos, ¿cierto? Que serían los botones gustativos. Entonces, en este momento, ¿cierto? El alimento entra, ayudado con la saliva, y toma contacto con estos botones gustativos que en su parte superior tienen una microvellosidad, es como una especie de prolongación del citoplasma, ¿ya? Esa microvellosidad es donde se encuentran precisamente los receptores para las moléculas que se van a percibir en el sabor, ¿ya? Y desde ahí se va a generar el potencial de acción. Básicamente, en el universo del mundo, ¿cierto? Existen 5 sabores básicos. Hay otros que no son sabores, por si acaso, ¿ya? El picante no es un sabor. El picante es simplemente la estimulación de receptores de dolor asociados al calor, ¿ya? Y de la misma forma, el mentol, ¿cierto? El sabor de la mentita o el del Halls, tampoco es un sabor. Ese sabor es simplemente la estimulación de receptores de frío en las papilas filiformes, ¿ya? Entonces los sabores básicos son 5. Tenemos el sabor salado y ácido, que son sabores muy particulares, que son más fáciles de entender. Y tenemos el otro grupo de sabores raros, ¿cierto? Que son más difíciles de entender, entre los que está el dulce, el amargo y el umami. El umami es el sabor que se describe, por ejemplo, en los alimentos que contienen soya, en las carnes, en el tomate, ¿cierto? Es un sabor que más bien no es salado, pero que es salado. Pero es como sabor carne, pero no tiene sabor a carne. Umami significa en japonés delicioso. Es el sabor que le da lo delicioso a las cosas. Los japoneses lo descubrieron, así que no me pregunten. Sin embargo, sabemos qué es exactamente el sabor umami. El umami ustedes lo pueden consumir en el glutamato monosódico, porque eso es glutamato. El glutamato es precisamente el sabor umami. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. En el caso del salado y el ácido, estos dos sabores son los más fáciles de entender porque utilizan receptores ionotrópicos. ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, receptores que cuando se activan movilizan iones de forma directa. ¿Estamos? En cambio, el sabor dulce, el amargo y el umami utilizan receptores metabotrópicos. O sea que al activarse, activan una vía de señales metabólicas dentro de la célula que termina generando un potencial de acción, pero no sabemos cómo. ¿Ya? Vamos a hablar del sabor más fácil y más básico de todos. El sabor más fácil de todos es el salado. Es el sabor más fácil de entender porque el sabor salado no nos debería complicar a nosotros como estudiosos del sistema nervioso. Porque si ustedes saben, el sabor salado principalmente se encuentra en el cloruro de ¿qué? De sodio, ¿cierto?
Cuando esta molécula se disuelve en el agua, se disuelve en sodio y cloro. ¿Ya? Es precisamente el sodio el responsable de la sensación del sabor salado. Vamos a ver que el potasio también lo puede hacer, pero el sodio es el que lo hace de forma más eficiente. ¿Qué es el sodio? Simplemente el sodio, al disociarse el cloruro de sodio, entra por un canal directamente a la neurona, se acumula dentro y se despolariza. Y eso fue todo. ¿Vamos? Como se despolarizó porque se le subieron las cargas positivas adentro, la neurona liberó neurotransmisores y la información se fue hacia el cerebro. ¿Fue muy difícil de entender? ¿No? Es más fácil. En el caso del potasio, ustedes saben que hay una sal que se llama la biosal, ¿le suena? Sí. O la novasal, que es cloruro de potasio. ¿Sí? Esto cuando se disocia forma potasio y cloro. ¿Ya? Obviamente dentro de la célula hay una cantidad de potasio, ¿cierto? Sí. Y si nosotros queremos que este potasio de afuera entre y acumule carga positiva acá adentro, yo necesito aumentar la cantidad de potasio acá afuera con respecto a adentro, ¿entiendes? Para que la gradiente se invierta. ¿Estamos claros? De esa forma el potasio puede entrar y generar despolarización. Adelante. Si eso no ocurre, entonces no hay despolarización. Por eso es que cuando ustedes alinean con biosal la ensalada, ¿cierto? Ustedes dicen que está poco salado, que necesita más sal, ¿cierto? Y es porque en verdad tiene que superar la cantidad de potasio que ya tiene la célula. En cambio el sodio no lo tiene que hacer porque siempre hay poco. ¿Estamos? Entonces tengo que echar mucha biosal para que se sienta exactamente lo mismo. Entonces, igual entra el cloro. No, el cloro no entra, el cloro da lo mismo. Lo importante es que en el caso de la biosal es el potasio el que tiene que aumentar por sobre la gradiente, y en el caso del cloruro de sodio es el sodio el que tiene que aumentar por sobre la gradiente. Ya, en el caso del sabor ácido, este es un poquitín más difícil de entender. El sabor ácido es un poquitín más complejo porque ustedes saben que la acidez deriva del pH, ¿cierto? Sí. Y el pH es la cantidad de hidrógenos que hay en una solución. ¿Qué carga tienen los hidrógenos en el pH? Positivo. Por lo tanto, los hidrógenos mismos podrían entrar dentro de la célula y generar, una despolarización, tener cargas positivas. ¿Estamos claros? Eso es lo que menos ocurre. Lo que generalmente más ocurre es que al unirse el hidrógeno a un canal de potasio, este canal de potasio se cierra y por lo tanto el potasio se empieza a acumular. ¿Estamos claros? Cierra el canal de fuga de potasio. Y al cerrarlo, el potasio se queda adentro. Se llenan de cargas positivas y se despolariza la neurona. El otro mecanismo que puede hacer el protón es que se una a un canal de sodio. Y al unirse a un canal de sodio, entran sodios y se despolarizan. ¿Estamos? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Y qué es la importancia de esto? No entendí nada, profesor. Eso deberían haberme dicho. ¿Por qué no lo entendieron, cierto? No, ¿Vieron? ¿Que no hablan? está la idea, pero... Fíjense que la célula tiene mucho potasio dentro, ¿se acuerdan? Y mucho sodio afuera. Ahí estamos bien, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que había muchas puertas para el potasio, pero prácticamente ninguna para qué? Eso sí que el potasio pudiera salir libremente. ¿Estamos de acuerdo? Y el potasio se queda afuera. ¿Sí? Y eso hacía que hubiese una diferencia entre esto y esto. En total menos 70 milimoles. ¿Se acuerdan o no? Porque adentro había menos potasio, que se fue para afuera. ¿Estamos claros? Ya. Si yo impido que el potasio salga, esta diferencia no se va a poder generar, ¿se entiende? Porque el potasio se está quedando ahora ¿dónde? Adentro. ¿Estamos bien? ¿Qué va haciéndose esto? Cada vez más cercano a. Y si eso pasa, y la neurona llega de menos 70 a menos 65, a menos 60 y a menos 55, ¿qué le pasaba a los menos 55? No. Se generaba un potencial de acción. ¿Se acuerdan? El umbral. La apertura de los canales de sodio voltaje dependientes. ¿No se acuerdan de eso?
¿Sí? Si no, repásenlo, porque se los acabé de enseñar hace 2 clases. ¿Ya? Entonces se abren los canales de sodio y voltaje dependiente y con ello se genera una despolarización. ¿Ya? De la misma forma, si yo lleno de cargas positivas dentro de la célula por el sodio, esto se va volviendo cada vez más positivo, llegamos a los menos 55 y se genera el potencial de acción. Este es el umbral, ¿cierto? El punto donde se genera el todo o nada. ¿Estamos? Sí. Entonces, esto es lo que está pasando aquí con el sabor ácido. Queda de cajón decir entonces que el sabor ácido funciona mejor cuando tiene sodio incorporado dentro de su dieta. O sea que yo siento mejor el sabor ácido cuando viene con sal. Lo que tiene sentido, ¿cierto? Porque cuando se aliña la ensalada, no lo hace solo con limón, ¿cierto? Se hace con sal. Desde el punto de vista biológico, el sabor dulce, el amargo y el umami funcionan exactamente igual. Todos ellos tienen un receptor en su membrana plasmática que al activarse activa una proteína G. Esa proteína G lleva a la activación de un mecanismo que termina abriendo canales de sodio, generando una despolarización. ¿Ya? Este es un mecanismo metadotrópico, o sea que aquí adentro pasa algo que no sabemos qué es, que lleva a A, que se activa B, y B a C, y C a D, y D a E, y así sucesivamente, hasta que se genera, ¿cierto?, la entrada de sodio. ¿Estamos? Lo que importa de esto no es el mecanismo, sino lo que importa es la importancia biológica de los sabores dulce, amargo y umami. El sabor dulce está diseñado para ser un sabor agradable para los animales. ¿Qué significa eso? Que los animales al sentir el sabor dulce saben que están consumiendo algo que está rico en carbohidratos, porque eso es lo que probablemente tienen, ¿cierto? Como el azúcar, ¿sí? Y eso significa abundante energía. Biológicamente hablando y evolutivamente hablando, los sabores dulces están hechos para que los animales entiendan que están consumiendo algo con mucha energía y esa alta energía les va a servir para poder hacer todas sus funciones biológicas. ¿Estamos? El sabor amargo, en cambio, está hecho para indicar al animal desagrado. En los seres humanos, el sabor amargo es un sabor adquirido. A la gente no le gusta el chocolate amargo inicialmente. Después con el tiempo, después de consumirlo muchas veces, le empieza a gustar. Pasa lo mismo con la cerveza. Al principio cuando son chicos, a los niños no les gusta la cerveza porque es amarga. Pero cuando van subiendo la edad, ¿cierto? Y lo consumen como locos, ¿cierto? Y después ya viven con la cerveza en una pieza a la sangre, les empieza a gustar más. ¿Sí? Pero son sabores que están diseñados para no gustar. ¿Por qué? Porque el sabor amargo se asocia a unos elementos que se llaman taninos. Y los taninos generalmente producen intoxicaciones. Entonces es lógico pensar que todo alimento que contenga algo amargo contiene algún grado de taninos que está produciendo una intoxicación. Todos los venenos tienen un sabor amargo. Entonces los animales, ¿qué entienden cuando consumen eso? Malo, veneno, no comer, ¿cierto? Y dejan de consumirlo. ¿Estamos? El sabor umami es una cosa rara que inventaron los chinos, bueno, los japoneses. El umami es glutamato, pero la verdad es que como sabor solo nunca lo van a sentir. Generalmente está asociado a alimentos que tienen como un sabor intenso, muy intenso. Como por ejemplo la salsa de soya, ¿cierto? Los tomates cuando se consumen directamente, etc. Pero es un sabor que es precisamente el glutamato. Y lo van a sentir, es rico. ¿Estamos? Ya, desde eso, ahora nos toca hablar de qué es lo que pasa cuando las neuronas son despolarizadas y se siente el sabor en la cavidad oral. Fíjense que desde el punto de vista de la transmisión eléctrica, el sistema gustativo es bastante complejo. La lengua tiene 3 nervios
que están participando en la sensación del sabor. Vamos a ver que el nervio facial es el responsable de la percepción desde la parte, desde donde se encuentra, ¿cierto? La base de la lengua hacia adelante. Los 2/3 de la lengua son inervados por el nervio facial, que es el séptimo par. ¿Ya? En la zona posterior de la lengua y la faringe, el responsable va a ser el nervio glosofaríngeo. Su nombre lo dice, gloso significa lengua, faríngeo significa faringe. ¿Estamos? Y desde la epiglotis hacia la parte posterior, incluido el esófago, es el vago el responsable de la generación de esta sensación. Por eso que cuando los sabores se encuentran o las sensaciones se adquieren en la zona posterior de la lengua, inducen el vómito. ¿Sí? Porque el vago está relacionado directamente con el centro del vómito. Lo pasamos porque el vago es parasimpático. Y está directamente asociado con la zona, ¿cierto?, del tracto del núcleo del tracto solitario, que se asociaba al vómito, a la deglución y a todos los estímulos que eran incontrolables, ¿cierto? Entonces, si ustedes toman a un perro y le meten el dedo hasta la parte posterior de la lengua, ¿qué van a hacer con él? Estimular el reflejo del vómito. ¿Sí? Porque se está estimulando directamente el nervio vago. Una respuesta parasimpática de tipo, ¿cierto?, agudo. ¿Se acuerdan que hablamos que había dos tipos de respuestas, el simpático y el parasimpático? Si no se acuerdan, estudien, por favor. ¿Estamos? Ya. Con eso dicho, nos queda saber que además el trigémino, que es un nervio que está asociado, ¿cierto?, a la cavidad oral, transmite información, pero no va a transmitir información de sabor, sino que solamente información táctil, que va a incluir la textura, la temperatura, la presión de los alimentos. ¿Ya? Esa información táctil del trigémino se va a ir hacia la corteza somatosensorial. En cambio, la información que se transmite por los nervios faciales, glosofaríngeo y el vago, no se van a ir hacia la corteza somatosensorial, sino que se van a ir hacia la corteza gustativa, que más bien es lateral anterior. O sea que el sabor se siente por aquí. ¿Vamos? Fíjense entonces cómo esa información pasa primero por los núcleos salivares superiores e inferiores, lo que hace que obviamente el estímulo del sabor comience a inducir la salivación en el animal y de ahí, ¿cierto?, se vaya hacia el tálamo para irse directamente hacia la corteza gustativa, donde se le va a dar una integración al sabor. ¿Cierto? En el caso de los animales, la corteza insular es la más importante en eso, porque está asociada también al disfrute y el sabor del alimento. Ya. Como yo sé que tuvieron una reunión con Oscar y no han salido, les voy a dar unos minutos para que salgan, ¿ya? Y pasa porque como vamos a empezar con la audición, tengo que dar el tiempo y así me da tiempo también para cambiar o sea, para poner la PPT, ¿ya? Así que nos vemos un ratito. Ya está. Minuto feliz. En la prueba no hay minuto feliz. Lamentablemente. Sí, minuto feliz. Va a ser la hora feliz para mí, pero no para ustedes. ¿Usted quiere que juguemos a eso si diera un papelito con una vez? No. ¿Ya prueba? No. Ya. Vamos a hablar ahora del sistema auditivo, que es uno de los sentidos que nos toca observar, o sea, en realidad estudiar. Fíjese que la audición es algo complejo porque la mayoría de las personas no se imagina exactamente qué es el sonido. Normalmente ustedes les dicen que el sonido es una onda, ¿cierto?, que se transmite por el aire y que es capaz de llegar hasta alguna zona específica de la oreja y generar un estímulo, ¿cierto? Pero el sonido no es una onda. El sonido jamás ha sido una onda. El sonido, si fuera una onda, podría transmitirse en el vacío, como por ejemplo en el espacio. Y en el espacio no hay sonido. Así que si ustedes le tratan de hablar a alguien en el espacio y dicen, ¡ay, tráeme confort!, no la escuchan. ¿Ya? ¿Estamos? En realidad el sonido es una vibración. Por eso que cuando ustedes sienten los parlantes del flight de la casa al lado y que está todo chancho sonando así, los vidrios de la casa retumban. No sé si han sentido porque está vibrando el aire.
Entonces, en realidad lo que hace el sonido es un fenómeno que se llama de compresión-descompresión. ¿Qué significa eso? Que si en un aire tenemos las partículas de esta forma, cuando se transmite el sonido y el sonido pasa por esta zona, las partículas se agrupan formando una zona más densa de partículas de aire. Luego avanza y esta zona se vuelve a descomprimir. ¿Estamos claros? Es como si se estuviera hinchando, deshinchando, hinchando, deshinchando, hinchando, deshinchando. Y eso es lo que se puede transmitir entonces hacia los vidrios, hacia el agua y hacia diferentes cosas. Pero eso es importante porque esa vibración es la que va a ser percibida por la oreja de nuestros perritos, ¿cierto? Y al llegar la vibración se va a transmitir por el conducto auditivo y esa vibración va a alcanzar una membrana que se llama la membrana timpánica o el tímpano. Y esto va a ser igual que los vidrios de su casa. Cuando la vibración se transmite por el aire y alcanza el tímpano comienza a vibrar. Y la vibración del tímpano va a ser transmitida hacia las estructuras internas de la oreja, ¿cierto? Al oído medio, en donde está la cadena de huesecitos, ¿cierto? Y de ahí al oído interno, donde se va a transmitir un fluido. ¿Estamos? Eso es lo más simple. Pero ustedes saben que la frecuencia con la que se comprime el aire es lo que va a determinar, ¿cierto? El tono del sonido que nosotros estamos escuchando. Los tonos que nosotros escuchamos como seres humanos se encuentran entre los 16 Hz y los 25.000 Hz. En los animales esto puede ser variable. Hay animales que tienen una sensibilidad muy baja a los infrasonidos, o sea, los que salen entre los 16 Hz y los 100 Hz, pero tienen una muy alta sensibilidad aquellos que se encuentran sobre los 25.000 Hz. Por ejemplo, los murciélagos generalmente tienen una percepción mucho mayor que los 20.000 Hz de longitud de onda y pueden percibir incluso 80.000 Hz o cosas por el estilo. O sea, ellos escuchan ruidos que en el universo nosotros no escuchamos, que existen y que son emitidos por organismos que nosotros no sentimos. ¿Sabes? Esto lo utilizan, ¿cierto?, para sus sistemas de ecolocalización. Lo mismo hacen los delfines. Los delfines también se transmiten señales que van entre los 20.000 y los 25.000 Hz, que nosotros tampoco somos capaces de escuchar, pero que permiten, ¿cierto?, generar un grado de comunicación entre estos animales. Los perros suelen tener una sensibilidad a los sonidos más agudos mucho más alta que nosotros. Hay ruidos que nosotros no escuchamos, pero que ellos sí van a escuchar. Por eso es que cuando se usan esos silbatos de adiestramiento, para nosotros no suena nada, ¿cierto? Pero para el perro puede que esté sonando un pito así súper intenso que casi le está destruyendo el pobre tímpano. ¿Estamos? Así que no le pongan así el ruido para que el perro aprenda, porque si no lo van a dejar sordo. Ruidos que se encuentran bajo los 16 Hz se llaman infrasonidos o de baja frecuencia. Y para nosotros son generalmente ruidos que se escuchan bien profundos. ¿Ya? Eso fue demasiado de macho para ahora, así que ya se acabó. De aquí en adelante, los sonidos son sonidos que son todos puestos. Son todos. ¿Ya? Yo no puedo más, así que algunos de ustedes sí pueden. Que son sonidos de alta frecuencia. ¿Ya? La intensidad del sonido se mide en decibeles y eso tiene que ver no solo con una onda como se ve aquí graficada, que está muy mal graficada, sino en verdad cuánto aire desplaza cada sonido que se emite. Si el aire que desplaza es mucho, tenemos un sonido fuerte o de alto decibel. Si el aire que desplaza es poco, es un sonido bajo o de bajo decibel. Por eso que cuando alguien quiere contarle la copucha, ¿cierto?, a la grima, se acerca y le dice. Entonces, cuando haces ese susurro, en verdad lo que está haciendo es mover poco aire, ¿sí? Y la posibilidad de que ese aire se disperse mientras se acerca hacia la oreja es muy alta. ¿Qué se puede hacer para que ese sonido llegue directamente al tímpano? Acercar la boca hacia la oreja. Mientras más acerco mi boca hacia la oreja, más direccionado está, ¿cierto?, el movimiento del aire hacia el pabellón auricular.
En cambio, los sonidos más intensos no necesito nada porque se está moviendo todo el aire de esta sala. Entonces, sí o sí lo escucho, ¿sí? Y sí o sí golpea los vidrios de las ventanas, ¿ya? Entonces, nosotros medimos con la amplitud del sonido, ¿cierto? La intensidad o cuán fuerte es el sonido, y con la frecuencia nosotros podemos distinguir, ¿cierto?, el tono del sonido, si es un tono agudo o un tono grave. Voy a apuntar eso. Ya. Seguramente los que ya defendieron práctica básica ¿lo hicieron ya? Sí. La profe Ámbar, a todos los que les tocó otomatoma, ¿a quién les tocó otomatoma? Porque siempre hay alguien que tiene otomatoma. En este caso, ¿nadie? Otomatomas no, porque siempre hay alguien que tiene con otomatoma a la consulta. Ya no importa. Los que tenían cosas en la oreja, la profe Ámbar siempre les pregunta, ¿cómo es la oreja del pelo? Y usted le tiene que decir que el conducto tiene forma de hilo. Si no se acordaban, se los pasé en histoembrio, pero yo creo que se lo quedó así. Ya. La información entonces del sonido, la vibración, ingresa por la palla, o sea, el pabellón auricular, ¿cierto? Y este está hecho anatómicamente para poder capturar la mayor cantidad de vibraciones y redirigirlas hacia el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo recibe esas vibraciones y choca con el tímpano. Y el tímpano sería el límite entonces que nos separa del oído externo del oído medio, ¿ya? En el oído medio vamos a encontrar la cadena de huesecitos, ¿cierto? El martillo, el yunque y el estribo, cuyos nombres correctos son ¿cuáles? Malleolo, ahí me dijeron uno. Malleolo, ¿qué más? ¿Cuál es el otro nombre? El incus y el estapedio. ¿Ah? Esos son los nombres correctos de la cadena de huesecitos del oído interno, o sea, el oído medio de un animal. El malleolo, el incus y el estapedio. Dígame. ¿Y la prueba cómo aparece? Como yo quiera. ¿Tú crees que la prueba les voy a apuntar algo tan sencillo como eso? Claro, es que la llega a mencionar. Ah, no, si la menciono puede ser con cualquier nombre. Listo. ¿Qué es lo importante de esto? Es que estos huesecitos al vibrar el tímpano, incus, al vibrar estos huesecitos, van a comenzar a transmitir la vibración entre los huesos del oído interno y finalmente van a desembocar en el último que tiene forma de herradura, ¿cierto? Que es este que se llama estapedio, que tiene una forma así, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace este último? Golpear. Y aquí, justo detrás de él, hay una estructura que se llama la ventana oval. Esa ventana oval está justo conectada al caracol, ¿cierto? A la cóclea. Y por el otro lado vamos a encontrar los canales semicirculares. ¿Les suena? Sí. Seguramente se lo mostraron en una anatomía y ustedes lo pescaron a propio pato. ¿Ya? Ahí está. ¿Estamos bien este? Ya. Cuando este huesecito que transmite la vibración recibida por el tímpano alcanza la ventana oval, comienza a hacer vibrar esta zona de la ventana oval. En el interior de esta zona, ustedes van a encontrar una serie de conductos que contienen un líquido que se llama perilinfo. Estos son los conductos que ustedes están viendo. Y esto es como una especie de manguera. Si alguien tuviera... ¿Quién va a tener un tubo? Sí. Pero imagínense que es como un cable. Ah, yo tengo un cable. Pobre de mi computador, pero bueno. Ya. Esto es como esto. Imagínense que cada uno de estos conductos negritos es un conducto que en su interior contiene perilinfa. Estos se encuentran plegados de esta forma.
Eso quiere decir que se entra por aquí y se sale por allá. ¿Estamos? Esta es la zona donde están los canales semicirculares. Y esto es todo lo que va a ser el caracol. Esto se encuentra plegado así. ¿Ya? No importa. Formando una especie de caracol. ¿Ya? Algo así. ¿Qué es lo importante de esto? Es que si yo me meto en el caracol, desde aquí, ¿cierto? Desde este cable, atravieso todo el caracol, y al llegar al final me devuelvo por el otro lado. Y salgo por acá. ¿Estamos? Así son los canales semicirculares de la audición. Tu cerebro hace rato que no funciona. Desde que naciste. No, ya. Ya. Entonces tenemos el canal semicircular superior y el canal semicircular inferior llenos de peri. Entonces, la ventana oval se encuentra directamente unida al canal semicircular superior. Entonces, cuando vibra esto, hace vibrar el líquido que se encuentra en el interior del conducto. Esa vibración se va transmitiendo hacia la parte más interna del caracol. ¿Estamos claros? Al llegar hasta el centro del caracol, luego se debería de volver, ¿cierto?, por el otro conducto y salir por acá abajo. ¿Sí? Uy. Y salir por acá abajo. ¿Ya? No es tan complicado, es súper simple. Imagínatelo. Imagínate una serpiente que está plegada así. Si le entra por la boca, después le sale por el respiratorio. No sé, inventate algo así. Ya. ¿Qué es lo importante? Eso no es lo importante. Lo importante es que entre estos dos conductos tenemos un tercer conducto que se llama el conducto coclear. Entonces, imagínense esto así. Conducto 1 va por arriba. Conducto 2 va por abajo. Conducto coclear va por al medio. ¿Sí? El conducto coclear iría por aquí. ¿Sí? La perilinfa que se encuentra aquí arriba vibra y transmite sus vibraciones hacia todas las paredes. Eso hace que la parte de arriba de aquí también vibre. ¿Sí? Cuando eso ocurre, en esta zona hay una telita encima. Tienes que imaginarse que esto es así, una telita aquí, y aquí abajo hay unas lindas y hermosas células que están con sus núcleos y sus caritas felices, ¿cierto? Esperando para ser estimulada. ¿Ya? Cuando esta vibración se transmite de arriba hacia abajo, vibra el líquido acá arriba y eso se transmite hacia esta membrana que está acá arriba. ¿Qué hace la membrana? Sube y baja en respuesta a la vibración, así. ¿Sí? Pero esto está unido, anclado a la pared por un lado. Y por el otro lado está suelto. Entonces, esto es como que tuviéramos un borde fijo y desde aquí hiciéramos la vibración. ¿Sí? Quiero que noten una cosa. ¿Dónde vibra más? En la punta, ¿cierto? En la orilla de la membrana. De la misma forma, la zona que más vibra de la membrana es esta, y esta es la que menos vibra. Eso quiere decir que si estas células tienen pelos acá arriba, estereociles se llaman en verdad. ¿Cuáles son los estereociles que se van a doblar más con la membrana cuando caiga? Cuando vaya. Los que están acá versus los que están más cerca del punto de unión. ¿Ya? ¿Recuerdan eso entonces? Estupendo. Tenemos entonces, imagínense que este es la membranita que está acá arriba y estas son las células que le acabo de dibujar. Estas son las que se van a estimular más rápidamente, ¿cierto? Se llaman células sensoriales externas. ¿Sí? Y las que tenemos aquí, que están más hacia el centro, ¿cierto? Más hacia el punto de unión, serían las células sensoriales internas. ¿Ya? Entonces las sensoriales externas están aquí, las sensoriales internas están acá. Esto está haciendo una vibración y los estereocilios se comienzan a doblar.
Cada vez que el estereocilio se dobla, los canales que tienen esta superficie son sensibles a la presión. Eso significa que cuando se estira el cilio que se dobló, estos canales se activan y entra sodio. Entra sodio y se genera un estímulo hacia el sistema. Ya está, ¿cierto? Que viaja hacia el cerebro. Entonces, en realidad, nosotros estamos percibiendo las vibraciones, no es audición, es un sentido para percibir vibración. Y la vibración se percibe por desplazamiento de los cilios, ¿cierto?, presentes en las células ciliadas del aparato auditivo. ¿Estamos bien? Ya. ¿Cuál es la gracia de estas dos células ciliadas? Las primeras, las sensoriales externas, se estimulan con cualquier ruido que haya. No son sensibles ni a la frecuencia, ¿cierto? No son sensibles a ningún tipo de frecuencia. Eso quiere decir que basta con que haya ruido para que esta parte de arriba haga esto, ¿cierto? Sin embargo, para que estas de acá, que están aquí en esta zona, se estimulen, sí necesito una determinada frecuencia, porque esa determinada frecuencia es la que va a alcanzar a llegar hasta ellos. Si es poco, no alcanza. Si es mucho, pasa de largo. ¿Se entiende? Entonces, las células ciliadas internas, estas, son las que perciben la frecuencia. Ellas son las que te van a permitir distinguir los tonos que se están escuchando. En cambio, las otras solo te van a percibir la presencia o ausencia de sonido. Sea como sea, la información... La información auditiva va a ir profundizándose al interior del caracol. Fíjense que mientras más agudo es el sonido y de mayor frecuencia es, más profundo entra en el caracol. Los ruidos que son bajos llegan hasta solamente este extremo del caracol. Mientras que los sonidos que son muy agudos, como pitos súper intensos, llegan hasta la parte interna del caracol. ¿Sí? Por eso que cuando las personas escuchan un ruido muy, muy agudo, los tímpanos y lo cierto, el interior de la cavidad de la cóclea termina doliendo, ¿cierto? Porque se puede romper. Es tanta la estimulación y es tan profundo como entró el sonido, ¿cierto?, dentro del caracol, que termina solo estimulando el caracol y te genera un daño. Por eso que se evita que los ruidos, ¿cierto?, tanto en animales como en seres humanos, hay que tratar de evitar los ruidos de muy alta frecuencia. Porque esos ruidos generalmente producen daño permanente al interior del caracol. Sigamos. Esta información entonces llega hasta una zona específica del caracol y eso es lo que se va a transmitir hasta el cerebro. Se va a ir directamente hacia la corteza auditiva que se encuentra justo en el lóbulo temporal, en ambos lados, ¿ya? En esta corteza auditiva ustedes van a tener un mapa. Imagínense lo que es algo así. Grupo de neuronas 1, grupo de neuronas 2, grupo de neuronas 3, grupo de neuronas 4, 5, 6, 7 y 8. Los primeros son para frecuencias bajas y estos son para frecuencias altas. Es un mapa de frecuencia, un mapa de tonos, por eso que se llama mapa tonotópico. ¿Ya? Aquí hay unas neuronas que están aquí felices de la vida y que son las que responden a ese determinado tono. Los animales, cuando suelen estar estimulados con el mismo sonido constantemente, pueden modificar la cantidad de neuronas que existen en cada uno de estos tonos y adaptar, ¿cierto?, ese grupo de la corteza cerebral a los ruidos que están escuchando. Cuando nacen, todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, tenemos nuestro mapa tonotópico por defecto. Un mapa tonotópico que está preparado para escuchar todas las longitudes de onda, pero poco. ¿Sí? En la medida que vamos creciendo, vamos escuchando, tanto en animales como en los seres humanos, se van escuchando ruidos repetitivos. En los perros son muchos ladridos, ¿cierto? Más llanto, ladridos, ¿cierto? De los típicos ruidos que hace un perro. Y el sonido del dueño que dice, no, ahí no, ya te hiciste, no, qué sé yo, todas esas cosas, ¿cierto? Se acostumbran a un tono de voz particular. Y eso hace que las neuronas de ese tono de voz puedan adaptarse al ruido que se está generando.
comenzando ahora a diferenciar entre pequeños y cambios sutiles de ese tono de voz. Por eso que los perros, después de un tiempo, comienzan a reconocer a los dueños cuando están enojados, contentos, cuando están tristes o cualquier cosa, porque escuchan la voz y notan el ligero cambio de tono. En el ser humano, al principio cuando ustedes son guagua, a todos les gustaba la Peppa Pig, ¿ya? En esa época no existía, pero ya sé. Y el perro chocolo, que son ruidos que son insistentemente iguales, todo el tiempo. Pero a la medida que van creciendo, sus gustos van cambiando. Y ya no escuchan al perro chocolo a menos que sea, no sé, raro. ¿Cierto? Pero empiezas a adquirir gustos por músicas que usualmente antes detestabas. Como por ejemplo el rock pesado, ¿cierto? El metal. Y cuando uno era chico, sentía que todo sonaba igual. Pero a la medida que lo vas escuchando constantemente, cambia el tono de mapa tonotópico y puedes distinguir entre los ruidos que se generan a esa frecuencia. ¿Ya? Profe, Dígame. ya. Cuando uno hace fiesta y esas cosas, los gatitos sufren mucho. O sea, no es que sufra mucho, sufren lo mismo que tú. Ah, no. O sea, Si se es trata de la música. mucho el decibel, obviamente hubo una super vibración dentro del caracol y llegó lo más profundo posible. Entonces después no van a escuchar casi nada, igual que uno cuando escucha todo el día una fiesta y queda como sordo, algo así. Entonces con eso terminamos el pedacito de clase que nos quedaba. Pedacito. Y aunque no lo crean, no nos vamos. ¿No? No. Ah, pero no sé qué le pasa a esto. Ahí sí. Y vamos a empezar con la clase 4. La que en teoría nos corresponde. Vamos a hacerlo por el día. Vamos a empezar con la clase 4. ¿Sí ve? Ya. Nos vamos a las últimas clases del sistema nervioso al fin. Vamos a ver el último conchito del sistema nervioso y vamos a empezar con sistema locomotor. Vamos a entender contracción muscular, mecanismos energéticos del músculo, tipo de músculo y cómo se generan los movimientos de los animalitos. Entonces partamos con la clase del sistema nervioso 2. Es que me hace caso, me hace caso. Ya no voy a decir lo mismo porque ya lo sabemos. Recuerden entonces que el sistema sensorial, el sistema motor estaba dividido en la rama sensorial que tenía 3 sinapsis y la rama motora que tenía 2 sinapsis. La rama motora se originaba desde el cerebro, específicamente de una zona del cerebro que se llama la corteza motora. Esta información de la corteza motora se generaba en su dulsoma, estaba en esa zona, ¿cierto? Y se generaba la primera transmisión de información a través de lo que se conoce como motoneurona superior. Motoneurona superior, como los motorradores. Y luego se genera una segunda sinapsis con una segunda neurona en la médula espinal que se llama motoneurona inferior. Ese se conecta con el órgano efector, que puede ser un músculo o cualquier cosa. También se le conoce como vía motora o descendiente. Fíjense que las vías motoras, para que funcionen, no son exclusivamente motoras, tienen que tener algún componente sensitivo. Porque las articulaciones necesitan ser sensadas para saber en qué posición se encuentran. Entonces, obviamente, para poder entender cómo se genera el movimiento, primero tenemos que entender cómo el cuerpo o la cuerpa sabe dónde está la articulación y dónde está, ¿cierto?, posicionado el cuerpo del animal para poder desplazarlo. Eso es dependiente de un sistema que se llama el sistema vestibular. ¿Lo han escuchado? Sí. El sistema vestibular está dado también en la zona de la audición, pero esta vez en lo que se conoce como los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo. Estos sistemas determinan no solo el equilibrio, como bien dijo su compañera, sino también determinan la disposición espacial de las articulaciones
y del animal en el universo. Funciona súper simple. Imagínense que dentro de estos conductos semicirculares existen unas pelotitas, unas piedritas, que se llaman otolitos. ¿No? Cuando el perro tiene la cabeza así, los otolitos están en una posición normal, ¿cierto? Pero si el perro baja la cabeza, todos los otolitos caen hacia adelante. Y si el perro se pone así como opistótono, ¿cierto? Todos los otolitos se van a atrás. ¿Sabéis que es un opistótono, cierto? Pero que causa vértigo, ¿no? Los doritos. No, los otolitos son normales. El movimiento de los otolitos puede causarte el vértigo, Ya. pero son normales, ¿ya? Fíjese que según la posición de la cabeza, si este es un perrito, como en la orejita, esa es una posición normal, ¿cierto? Le vamos a hacer un ojito para que esté ahí súper feliz, ¿ya? Si el perrito mueve la cabeza hacia adelante, se le cayó la cabeza, ¿cierto? ¿Sí? Pero cuando el perrito levanta la cabeza, está feliz. ¿Sí? Fíjense que cuando los perros pierden la comunicación propioceptiva, o sea, parte de la posición de sus articulaciones, pueden mover la cabeza así. Vale, así. Y sería algo así. ¿Sí? ¿Se imaginan? A un perro con la cabeza así. Sí. ¿Sí? Eso se le dice forma de serpiente. Así. Eso se llama opistótono. Opisto significa serpiente. Por eso se le dice tono de serpiente. ¿Ya? El opistótono es clásicamente un signo clínico cuando el perro tiene una denervación. ¿Qué significa eso? Que le cortamos la médula espinal. ¿Ya? No importa. Los perros pueden moverse la cabeza hacia atrás y todos los otolitos se van a ir hacia atrás. O pueden mover la cabeza hacia adelante y todos los otolitos se van a ir hacia adelante. Generando entonces un cambio en la posición, ¿cierto?, de estos otolitos dentro de los canales semicirculares y con ello un arrastre de la capa mucosa, ¿cierto?, que se encuentra sobre las células que revisten este epitelio. Estas células tienen cilios, entonces al moverse los cilios, junto con el líquido, también se genera un potencial de acción, igual como se generaba con la vibración de la audición. No encontré ninguna foto con un perro, así que es difícil que pero lo volvemos más, así que ahí lo vamos a poner. Fíjense que en el caso del sistema vestibular, en los canales semicirculares, nosotros vamos a tener un equilibrio que nos va a permitir determinar principalmente la posición de la cabeza. Existe el canal semicircular anterior que te permite distinguir el movimiento de la cabeza así, de arriba hacia abajo. El canal semicircular de la así te permite distinguir movimientos que son así, ¿cierto? Si fuera un perro sería para este lado, pero para este otro lado. Y el canal semicircular horizontal te permite distinguir los movimientos que son así. Ya me vale. En cambio, perdón, se me olvidó decirlo, el utrículo y el sáculo te van a permitir conocer los movimientos que se refieren, ¿cierto?, a posiciones espaciales. Cuando el animal sube o baja, ¿cierto? Porque puede subir o bajar el líquido dentro del utrículo y el sáculo. ¿Ya? Eso es lo que ustedes sienten cuando se suben al ascensor. Como que sienten que baja todo así, y así como, ¡ay, mi utrículo y el sáculo! ¿Sí? Para que se lo digan, sentí una utriculitis. Ya. ¿Qué es lo importante de eso? Es que esto no solamente se asocia a la posición de la cabeza, sino que también está asociado a la posición de la articulación. La rama vestibular del nervio coclear, que es la que transmite la información hacia el cerebro, tiene un sinfín de sinapsis. O sea que el sistema vestibular es el más complejo de todos en cuanto a sus sinapsis. Fíjense que se puede generar sinapsis con corteza cerebelar para generar coordinación motriz y equilibrio en el animal. Que el animal camine moviendo un pie primero y después el otro, y así, y no se puede decir tambaleando para todos los lados, es exclusivamente vestibular. Cuando hay una falla del aparato vestibular asociada al cerebelo, al núcleo que conecta la sinapsis en el cerebelo, el perro manifiesta ataxia
o sea, una alteración en la marcha, ¿cierto? Los perros caminan así, ¿cierto? Y se caen, ¿estamos? No, pero si tenía que ser el ejemplo, claro que sí. ¿No puede ser síndrome vestibular? Parte del síndrome vestibular, ¿sí? Cuando se afecta la rama del nervio, o sea, la rama del nervio vestibular, pero que conecta directamente con el cerebelo, se genera ataxia, trastornos motores, pero en la marcha, ¿ya? Si es el par, el onceavo par, con las ramas del nervio accesorio, se generan alteraciones en la extensión de la cabeza. O sea, el animal no va a ser capaz de controlar si su cabeza está así o no. Y van a ser perros que van a tener la cabeza así. No sé si lo han visto. Sí. Que se quedan como pegados por un lado. Eso porque se generó una alteración en el nervio accesorio. Fíjense que tanto el abducen como el troclear y el oculomotor mueven los ojos. ¿Ya? Y saben dónde está la posición del ojo. El recto lateral, el movimiento del oblicuo superior y del inferior inmediato. Entonces, obviamente, cuando los perros tienen trastornos en el movimiento de los ojos, la rama vestibular está fallada en estos tres núcleos, ¿cierto? Podemos determinar, por de acuerdo al movimiento, lo van a ver en semiología, cuál es la rama específica que está fallada para poder generar un tratamiento a futuro, ¿cierto? Y controlar ese trastorno neuronal en el animal. Y finalmente, el nervio, la última rama que pasa por el tálamo y de ahí directamente hacia la corteza vestibular, es la que va a tener que ver con la coordinación motora de los movimientos determinados por el animal, o sea, movimientos voluntarios. Que el perro quiera levantar sus patas, ¿cierto? Que quiera caminar derecho y que lo haga voluntariamente, eso es la rama vestibular, ¿cierto? Que llega directamente hacia el cerebro a través del tálamo. ¿Ya? Es uno de los más complejos de todos los sistemas vestibulares. Listo. ¿Con eso se acabó el sistema nervioso? No, mentira. Me queda la parte motora. Se me olvidó. Entonces, la parte motora habíamos dicho que había dos neuronas. La motoneurona superior y la motoneurona inferior. La superior salen desde la corteza motora. ¿Ya? Estas neuronas se proyectan y pasan por al lado de los núcleos de la base. Y se van a salir, aquí o sea, van a generar, ¿cierto? Una primera gran desviación en la zona del bulbo raquídeo. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando la información motora, se genera en la corteza motora, puede generar movimiento en dos partes del cuerpo del animal. Si este es el perro, dibujamos un perrito, vamos a buscar un perrito con su orejita, ¿cierto? Y sus patas, así, con su patita aquí, bien gordito, ¿ya? Y su colita, ¿ya? Fíjense que, biológicamente hablando, desde el cuello hacia arriba, el movimiento está determinado por un tipo de sistema motor, que se llama sistema motor córtico-vulvar. ¿Por qué se llama sistema motor córtico-vulvar? Porque se origina en la corteza y termina en el bulbo, ¿qué? Aquí. ¿Estamos? Esta corteza o este sistema motor córtico-vulvar se caracteriza por ser ipsilateral. ¿Qué significa que sea ipsilateral? Que lo que se procesó en la corteza motora del lado derecho es lo que mueve el lado derecho de la cabeza y el cuello del perro. ¿Sí? Y lo que se procesó en el lado izquierdo mueve la cabeza y el cuello del lado izquierdo. Desde la cuella hacia abajo estamos en lo que se conoce como el sistema motor córtico espinal. ¿Por qué se llama espinal? Porque conecta la corteza ¿con quién? Con la médula espinal. Este sistema motor es contralateral. ¿Qué significa que sea contralateral?
que el movimiento que se generó en el lado derecho del cerebro mueve el lado izquierdo de la cuerpa. Y lo que se generó en el lado izquierdo de del cerebro mueve el lado derecho de la cuerpa. ¿Ya? Ambas sistemas requieren de la información del sistema vestibular, cerebral y propioceptivo para generar su movimiento. En el sistema motor existen dos zonas del cerebro especializadas en la generación de movimientos motores: el área motora primaria y el área motora suplementaria. El área motora primaria es la más importante, ¿ya? Esta es la que va a generar los movimientos los movimientos voluntarios del animal, todos. Mientras que la corteza suplementaria solo va a generar movimientos aprendidos y de esquema. ¿Qué significa esquema? Caminar es un esquema, porque tengo que mover uno primero, después el otro, uno, después el otro. Y los perros son cuatro, ¿cierto? Uno primero, después el otro, después el otro, después el otro. Y uno primero, después el otro, el otro y el otro. El mismo ritmo. Y otra cosa es un movimiento de esquema, el tragar. Primero se tiene que mover este músculo, después este músculo, después este músculo, después este músculo, para que se genere la deglución. Y así y otros más son movimientos aprendidos. El ser humano es mucho más fácil de entenderlo. Tomar el tenedor, ¿cierto? O usar conducir son movimientos de esquema. Se aprenden y no se olvidan. Como habíamos dicho, dentro del sistema motor, que le vamos a llamar ahora sistema piramidal, vamos a tener dos fases: sistema piramidal córtico-espinal y sistema piramidal córtico-vulvar. El córtico-vulvar se genera en el cerebro, pero hacia la zona más lateral de la corteza motora. Baja a través de del cerebro, ¿cierto? Llega hasta el tronco encefálico. Y en este tronco encefálico, en el bulbo raquídeo, va a generar la salida hacia los músculos de la cara y del cuello, de forma ipsilateral a la generación de la señal. En este sistema, ¿cierto? Se genera el movimiento de los músculos de la expresión facial. Cuando los perritos levantan la cabeza, siempre se ponen felices. Y cuando le vuelven el alimento, cuando te escuchas, te levantan así. Es córtico-vulvar, movimientos oculares, apertura bucal y movimientos de la lengua. En cambio, el sistema córtico-espinal se origina hacia más medial, viaja hacia la médula espinal, pero justo en el bulbo raquídeo, donde estaba la decusación del sistema dorsal y menisco medial, ¿se acuerdan? En esa zona va a ser también la decusación. Pero esta vez hace la decusación en los núcleos piramidales. Por eso se llama sistema piramidal. No es que tenga una pirámide, ¿ya? Hace la deposición en los núcleos piramidales y cambia de lado, ¿cierto? Para generar el movimiento voluntario del lado contralateral del cuerpo. Sin embargo, no todas las fibras van a decusar. Un 2% de ellas se va a ir ipsilateral. Este 2% que es ipsilateral, permite la generación de lo que se llaman ajustes posturales. ¿Qué es un ajuste postural, profesor? Un ajuste postural es lo que te permite, por ejemplo, cuando yo levanto este pie, no caerme porque involuntariamente estoy contrayendo este otro. ¿Sí? Este es mi movimiento voluntario. Pero para yo no caerme, como yo casi me caigo, ¿cierto? Este pie tiene que necesariamente contraerse también. Eso es un ajuste postural. Cuando yo hago una extensión de un músculo, otro se tiene que flectar para que se pueda generar entonces la contracción de ese músculo. Además, existe otro sistema motor que le vamos a llamar el sistema extrapiramidal, que no es voluntario. El sistema piramidal era voluntario para los movimientos de la cara y para los movimientos del cuerpo y de ajuste postural. Este es un sistema que complementa los ajustes posturales, pero también participa en la generación de movimientos más complejos que necesitan que el cuerpo coordine muchos músculos simultáneamente. Uno necesariamente coordina uno o dos,
pero coordinar todos los músculos para generar un movimiento súper complejo, ¿cierto? Como salir a defender, mover, saltar, qué sé yo, necesita, ¿cierto?, que haya mucho más mucho más involucrado dentro de este sistema. Este sistema es más difícil de todo, por eso no lo vamos a ver mucho, porque simplemente es un sistema que sale desde la corteza cerebral y que pasa por todos los núcleos de la base, generando sinapsis en todos los núcleos de la base. Y estas sinapsis y los núcleos de la base van a permitir generar, bajo un sistema de activación y inervación, la coordinación de movimientos complejos. Por ejemplo, en los seres humanos es súper fácil entenderlo, porque cuando hay una falla en el sistema extrapiramidal, los humanos tiemblan cuando intentan moverse. Ese signo clínico se ve en los perros, se llama tremor intencional. No sé si lo han escuchado. Tremor de intención. Significa que los animales tiemblan cuando quieren hacer un movimiento, no cuando están quietos. Tremor de intención, ¿sí? Ustedes lo ven en los seres humanos cuando tienen Parkinson. ¿Sí? Cuando un abuelito ¿cierto?, tiene Parkinson y quiere tomar algo, es cuando más tiembla. Y empieza así, ¿cierto? Y eso es porque el movimiento es este. Está perfecto, él lo puede hacer, es voluntario. El problema está en la coordinación de todos los músculos que impide que el movimiento sea uniforme. ¿Sí? Esa falla es extrapiramidal. Por falla en los núcleos, ¿cierto?, de asociación de la información compleja que se genera. Todos los ajustes de postura. ¿Ya? Finalmente, al llegar a la médula, al bulbo raquídeo, se va a hacer la sinapsis con la segunda neurona que se llama motoneurona inferior. De esta motoneurona inferior no tiene que saber nada, porque no importa nada. Lo único que importa es que se hace la sinapsis en la médula o en el bulbo y alcanza el músculo. ¿Ya? Y en el músculo lo que va a liberar siempre es acetilcolina. No acetil-CoA, como que acetil-CoA. Acetilcolina. El neurotransmisor asociado a la contracción muscular. ¿Ya? Y los veo todos dormidos. ¿No estarían tan dormidos si fuera la única clase? Sí. Ya. Vamos a hacer una explicación antes de entrar al sistema muscular y lo voy a soltar un ratito y después vamos a hacer un par de días por lo menos vamos, ¿ya? Porque me perturba verlo así. Hasta yo estoy así. La última neurona del sistema motor se llamaba motoneurona inferior. La motoneurona inferior tiene su zona donde se encuentran ¿cierto?, los botones sinápticos. Esta zona donde se encuentran los botones sinápticos están conectadas directamente a la superficie de una zona muscular. La zona donde se conecta con el músculo no es toda la extensión del músculo, sino que es una zona específica de este. Esa zona del músculo que tiene inervación de las motoneuronas se llama placa motora. De ahí es donde, imagínense que estamos viendo aquí, y este músculo, ¿sí?, se comienza a liberar las vesículas que contienen acetilcolina. Y la acetilcolina se tiene que unir a su receptor de acetilcolina. Que si se acuerdan un poco de las clases de sistema nervioso 1, ese receptor de acetilcolina es el receptor ionotrópico o nicotínico de acetilcolina. Nicotínico. ¿Ya? Entonces, obviamente en los ratitos de la clase que vamos a tener, vamos a hablar de qué tipo de músculo existe, cómo es que se funciona este músculo y cómo esta acetilcolina genera la contracción muscular. ¿Ya? Así que salgan por ahora y dejen de molestar. Vamos a hacer unas diapositivas cortitas y terminamos con el sistema muscular. Lo bueno es que ya terminamos la materia de nervioso y nos vamos al sistema muscular, que es un poquitín más entretenido. Ya, si nosotros le diéramos la cuerpa a un perro,
y le sacáramos la piel a la cuerpa del pobre perro, encontraríamos el sistema muscular ahí, ¿cierto? Y nos daríamos cuenta que histológicamente hablando, yo sé que ustedes hablaron de histología muscular, una promoción que le hizo en la clase, teníamos tres tipos de músculos, ¿cierto? En realidad dos, los estriados y los lisos. Dentro de los lisos teníamos el liso, que es el músculo, ¿cierto?, propio del aparato digestivo, de la vía urinaria, ¿cierto?, que era involuntario, aparece, núcleos centrales, ¿cierto?, y con forma fusiforme. Y teníamos el músculo esquelético, tanto cardíaco como estriado, el músculo estriado, cardíaco y esquelético, que tenían estas animal springs, ¿cierto?, que tenían estas como estriaciones. Acerrar, ¿sí? El músculo estriado-esquelético es el que nosotros vamos a estudiar, porque obviamente el cardíaco lo vamos a estudiar cuando estudiemos sistema cardiovascular y el músculo liso cuando estudiemos el aparato respectivo de cada uno de estos músculos. Entonces el esquelético es el que principalmente nosotros vamos a trabajar como parte del sistema locomotor. Este músculo estriado-esquelético puede ser de tres tipos distintos. Puede ser de tipo 1, de tipo 2A y de tipo 2B. Cada una de estas fibras se van a conocer de acuerdo a su color y su funcionalidad para el ejercicio de la vida. Normalmente a las fibras de tipo 1 se les llama fibras rojas y a las fibras de tipo 2B se les llama fibras blancas. Las fibras de tipo 2A son lo que está entre medio del rojo y el blanco. Rosado, perfecto. Fibras rojas, fibras rosadas y fibras blancas. ¿Ya? Las fibras rojas se caracterizan por ser fibras que contienen un metabolismo aeróbico, o sea que son fibras que están preparadas para hacer ejercicios extenuantes, ejercicios que duran mucho tiempo. Por ejemplo, correr, ¿cierto?, caminar, hacer funciones como jugar, ¿cierto?, y mucho rato para que los perros, ustedes saben que los perros tienen cuerdas hasta el fin del tiempo. Y eso es porque tienen fibras de tipo 1 principalmente en su sistema muscular. Estas fibras son pequeñas. Se caracterizan por tener un gran contenido de mioglobina. La mioglobina es una proteína muy parecida a la hemoglobina. Si se acuerdan de la hemoglobina era la que estaba dentro de los glóbulos rojos y que le daba la pigmentación a los glóbulos rojos. La mioglobina es roja porque tiene fierro, tiene grupo M, pero está dentro de los músculos. Por eso que los músculos también son de color rojo. ¿Ya? Las fibras de tipo 1 tienen mucho contenido de hemoglobina, mientras que las fibras blancas se llaman blancas porque su contenido de mioglobina es muy bajo. ¿Ya? Si tiene mioglobina, significa que tiene la capacidad de capturar oxígeno y utilizarlo. Por lo cual, el metabolismo de las fibras de tipo 1 que tiene alta cantidad de mioglobina va a ser un metabolismo con un predominio aeróbico, o sea, con oxígeno funcional. En cambio, en el caso de las fibras de tipo 2B, que contienen una baja cantidad de mioglobina, su metabolismo principalmente va a ser de tipo anaeróbico, o sea que están hechos para ejercicios que no requieren oxígeno, pero que duren muy poco tiempo. Por ejemplo, si ustedes fueran corredores de 100 metros planos y se creyeron un 6 mol, ¿cierto?, y salen corriendo los 100 metros planos, lo van a hacer en menos de 50 segundos, un minuto máximo, ¿cierto? Bueno, ustedes como en 3 horas, pero me refiero a que si fueran corredores, ¿cierto?, esto sería completamente anaeróbico. No necesitaría del oxígeno para realizarlo, pero me canso rápido. ¿Ya? En cambio, si corriera la maratón, tendría que ser aeróbico, porque necesitan un ritmo más lento, no tan explosivo, pero que vaya, ¿cierto?, con oxígeno, resistiendo y aguantando todo el tiempo. ¿Ya? La resistencia a la fatiga de la fibra de tipo 1 es alta, mientras que las de fibra de tipo 2 son bajas. La otra no nos dijo que son intermedias, ¿ya? Así que es la intermedia entre los dos. La velocidad de contracción en la fibra de tipo 1 es lenta. Eso significa que los ejercicios que se hacen, o las actividades físicas que se hacen con fibra de tipo 1, son actividades físicas que no son explosivas, no son veloces. Si el perro va a saltar así, estilo gato, y sale cargando, eso no fue una fibra de tipo 1. Eso fue una fibra de tipo 2B. ¿Ya? Pero después de eso el gato, listo, ya no puede seguir haciendo ese mismo ritmo, porque ese mismo ritmo va a terminar agotando. Las mitocondrias obviamente van a ser mayores en la fibra de tipo 1 la cantidad, porque obviamente utilizan oxígeno. Las mitocondrias son las que producen el ATP.
y lo hacen a partir del oxígeno en la fosforilación oxidativa. Si se acuerdan, después del ciclo de Krebs se generaba la cadena transportadora de electrones que generaba entonces el ATP a través del paso, ¿cierto?, de los protones de la membrana mitocondrial interna a la membrana mitocondrial. Listo, eso es lo importante. Lo demás ya no es tan importante. Si nosotros vemos el músculo, entonces estos fascículos musculares que son propios del tejido muscular, entonces no están formados solamente por un tipo de fibra muscular, sino que cada célula muscular a la que le llamamos fibra muscular puede ser de tipo 2A, 2B o de tipo 1, ¿cierto? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque las fibras de tipo 1 generalmente no se pueden, se pueden transformar en fibras de tipo 2. Pero las fibras de tipo 2 cuesta mucho transformarlas en tipo 1. Eso quiere decir que si un animal deja de hacer actividad física y sus fibras musculares se adaptan y se transforman a tipo fibra de tipo 2B, en animales postrados, por ejemplo, o animales que han estado estáticos o estabulados mucho tiempo, el traspaso de esa fibra, nuevamente una fibra de tipo 1, para generar un ejercicio de alto rendimiento, va a estar disminuido. Eso quiere decir que si yo fuera un criador de caballos de carrera, no podría dejar a mi árabe, ¿cierto?, estabulado constantemente, porque ese árabe va a cambiar sus fibras de tipo 1 a fibras de tipo 2A o 2B. Y si lo hace, nunca más va a adquirir la capacidad aeróbica que necesita para ejercer una carrera, ¿cierto?, en el hipódromo. Entonces, obviamente un animal, así como ustedes, para mantener su fibra de tipo 1, tiene que seguir ejerciendo actividad física constante durante el tiempo. ¿Ya? Además, ustedes saben que las fibras musculares tienen una característica en particular. Ese animal print, ¿cierto? Estamos hablando de la extracción que tiene el típico el músculo estriado, se obtiene gracias a la disposición de los filamentos finos y gruesos de actina y miosina. ¿Sí? Si se acuerdan bien, en la unidad muscular, o sea, la unidad funcional del músculo esquelético, existía una estructura que se llama el sarcómero. ¿Sí? El sarcómero estaba formado por dos ramas de filamentos finos. Estos serían filamentos finos de actina, aquí y acá, y una rama central de un filamento de miosina. Normalmente las miosinas tienen cabezas que están orientadas una hacia este lado y la otra hacia el lado opuesto. Estamos hacia acá. ¿Ya? Entonces para eso voy a necesitar que vengan dos personas delante. Ya. Ahora, no se peleen. Si no lo saco el dedo. Ahora. No me importa, porque esto es muy gracioso cuando se... Voy a salir como un agresivo. Ya. Tú vas a hacer fibra de actina del lado de acá. Así. Como si fuera a hacer la fusión. Así, pues. Así. Ya. Como si fuera a hacer la fusión de Dragon Ball. ¿Sí? Algo así. Y tú por acá, lo mismo por acá. ¿Sí? Actina, 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 actina. Miosina. ¿Estamos? Sepárense, por favor. Déjame. No tanto. No es caso, no tengo brazos tan gorilones. Ya. Yo soy entonces los filamentos de miosina. ¿Qué es lo que hacen los filamentos de miosina? Se unen a los de actina, aquí y acá. ¿Estamos? ¿Sí? Y cuando eso hacen, empujan en el sentido opuesto. O sea, este de aquí para allá, no, tú no, yo. ¿Ya? Y este de aquí para allá. O sea, hacen esto. Contracción. Relajación. Contracción. Relajación. Contracción. ¿Ya? Sí, vaya a sentarse. Entonces, ¿quién fue el que ejerció la fuerza para contraerlo? ¿La mío? ¿Quiénes se movieron? Las actinas. ¿Ellas cierran ese sarcómero o lo abren? ¿Pero quién hace esa fuerza? La miosina. ¿Estamos? Ya, entonces aquí tenemos lo mismo. Tenía el monito aquí para que no era necesario hacer la representación, pero quería torturarlo para el estudiante, así que era bueno. ¿Ya? Gracias. Aquí tenemos entonces las cabezas de la miosina
y los filamentos de actina. Entonces ustedes pueden ver que cuando se unen, esto se empuja hacia atrás y se genera, ¿cierto?, el cierre de sarcómero. Y eso es la contracción muscular, haciendo que el músculo se achique y se agrande, se achique y se agrande. A esto se le llama puente cruzado. Fíjense que esto es más difícil de lo que parece, porque al parecer es sencillísimo, pero no es tan sencillo. Los filamentos de actina suelen ser filamentos que no son solamente formados por actina, sino que están formados por una cadena doble de cuentas de actina. La actina es una proteína con forma de pelotita, que va formando un collar de cuentas, es como un collar de perlas. ¿Sí? Y tenemos dos cadenas, o sea, una aquí, otra acá, que van entrecruzadas. ¿Sí? Una por aquí, por allá, por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Y se va formando una cadena. Pero aparte de tener esa cadena de actina, tenemos una proteína que se llama tropomioxina que está enroscada en estos filamentos de actina. Esto se llama tropomiosina. ¿Sí? Y aparte de tener una tropomiosina, los filamentos de actina cada cierto tiempo, ¿cierto?, cada cierta distancia, tienen un complejo de 3 proteínas que se llaman troponinas. ¿Les suena? Las troponinas. Existen 3 troponinas. Troponina C, troponina I y troponina T. ¿Sí? La troponina C se llama troponina C porque se une a calcio. ¿Vamos? La troponina I se llama I porque es inhibitoria, o sea, inhibe. ¿Ya? Y la troponina T se llama troponina T porque se une a la tropomiosina. Entonces quiero que se imaginen esto así. Este es el filamento de actina, o sea, en la cuenta de actina, ¿sí?, de este collar que también vemos aquí. Y esta es la zona que la actina puede usar para unirse a la miosina. ¿Ya? Normalmente esa zona se encuentra cubierta por el filamento de tropomiosina. ¿Sí? Si ese filamento de tropomiosina está encima de la zona de unión de la actina y la miosina va a intentar unirse, pero no va a poder porque está eso impidiendo la unión. Está encima. ¿Sí? Justo arriba de esta zona tenemos a la actina, o sea, la troponina T, la troponina I y la troponina C. ¿Estamos? Esta troponina I, cuando esto está así, sin nada, ¿cierto?, hace que esta troponina T se una a la tropomiosina, que está acá abajo, impidiendo la unión. ¿Estamos? Esta es una condición de reposo. O sea que la inhibitoria está haciendo que la T, ¿cierto?, se una a la tropomiosina y esto no se mueva. ¿Estamos claros? Cuando llega el calcio en la contracción muscular, o sea, el calcio, esto se mueve hacia arriba. Al moverse hacia arriba, empuja hacia arriba. Y al moverse hacia arriba, se empuja hacia arriba. ¿Qué sucede? La tropomiosina se arrastra. Y se arrastra hacia la zona más superior. Cuando eso pasa, queda descubierta la zona de la actina con la que podía unirse con la miosina, permitiendo la unión. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el calcio? Mover el complejo de troponina para que la troponina T empuje la tropomiosina y habilite el sitio de unión de la actina con la miosina. ¿Ya? Está ahí abajo para que lo vean así con el bonito. La tropomiosina, o sea, la miosina es una proteína que está formada por 2 cabezas que tienen la actividad ATPásica, o sea que necesitan ATP para generar movimiento. O sea, son proteínas que requieren ATP para generar su función. Eso es importante, lo demás no importa. Y esto quizás es la última diapo que les voy a enseñar en esta clase, pero me interesa mucho que lo entiendan porque les va a explotar la mente. ¿Ya? Fíjense que,
Quiero que noten que aquí tenemos el filamento de miosina y esta es la cabeza de la miosina. Acá arriba tenemos la actina en color amarillo, la tropomiosina en color café y el complejo de troponina en color moradito arriba, ¿sí? Ya. Fíjense en esta situación. Tenemos la cabeza de miosina con ADP. ¿Se acuerdan del ADP, cierto? El ADP es adenosina trifosfato. Y cuando pierde uno se llama No sé, dijo. difosfato. Y si pierde otro se llama monofosfato. ¿Ya? Entonces, tenemos ADP más fosfato. O sea que esto ya se rompió. ¿Estamos claros? Aquí tengo ADP más el fosfato. O sea, se rompió. ¿Estamos claros? Sí, sí, claro. Llega el calcio, se une a esto, y miren lo que pasó aquí. La cabeza de miosina se unió a la actina, porque el calcio liberó, ¿cierto?, el sitio de unión. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Cuando eso pasa, la molécula de fosfato se pierde, pero el ADP sigue siendo ADP. ¿Estamos? Miren acá. Se generó el movimiento y la contracción. ¿Qué hay aquí? ADP. Por lo tanto, para generar la contracción muscular, o sea, el movimiento, no se requiere de ATP. O sea que la contracción muscular no necesita de energía. Solamente ocurre de forma natural. ¿Por qué dicen que hacer ejercicio quema energía? Para despegarse de la actina y la miosina, el sistema requiere de una molécula de ATP. Entonces, ¿qué es lo que requiere energía en realidad? ¿La contracción o la relajación? La relajación muscular requiere de energía. Eso explica por qué cuando un animal se muere, entra en rigor mortis. ¿Se acuerdan del rigor mortis que le enseñé en estos embrios? No. Cuando el animal queda tieso, ¿sí? Eso ocurre porque como el animal al morirse lo primero que deja de hacer es producir ATP, no puede ¿qué hacer? Relajarse. Por lo tanto, ¿en qué estado queda siempre? Contraído. ¿Se entendió o no? Sí. Entonces, la contracción muscular ocurre en 4 etapas. Se liberó en presencia de ATP, se rompió entonces el ATP y quedó ADP y fosfato. Este luego va a unirse directamente a la actina, se va a generar la contracción sin energía y para poder relajarse requiere nuevamente de una molécula de ATP. A eso se le llama puente cruzado. Igual vamos a partir la clase con esta misma diapo para que sé que no lo aprendieron bien. Listo. Dejemos la clase hasta aquí y váyanse a su casa por favor.